nos dice la última fotografía que ha publicado ayer el diario La República, esta encuesta del IEP que ya comentábamos, donde realmente los candidatos a la presidencia de la República todavía tienen resultados muy chiquititos, no son pequeños apoyos en realidad, y falta aún mucho por definirse? Vamos a conversar con Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Señor Lanegra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, Omar? Un gusto estar aquí. No, el gusto es nuestro. ¿Y qué nos dice esta fotografía que hemos visto el día de ayer? Algunos cambios, algunos candidatos con tendencias hacia arriba, otros van perdiendo terreno, pero algo que es muy notorio y que es muy notorio hace ya varias semanas es que nadie puede decir que se haya despuntado, nadie aglomera las preferencias electorales. Todavía el que no sabe por quién va a votar, el que dice que va a votar blanco, viciado, todavía es la mayoría en este momento. Efectivamente, si uno mira las encuestas y sus resultados del mes de octubre, uno va a encontrar que en realidad los cambios en la mayoría de los postulantes son muy pequeños, ¿no? Salvo el caso de tres que han tenido una modificación sustantiva de su intención de voto en ese lapso de tiempo. El resto en realidad está dentro de ese rango por debajo de 10 puntos, ¿no? Bajando algunos puntos, subiendo algunos puntos, pero que en realidad están dentro de, pues, el margen de error, ¿no? Con lo cual no son cambios significativos. Y lo diferente de este proceso respecto de anteriores es que normalmente ya a estas alturas, tan cerca de la fecha de elecciones, Claro. uno normalmente encontraba que ya la población empezaba a aglutinar su intención de voto en alguno de esos candidatos, y eso aún no está ocurriendo. Pero podría ocurrir, ¿no? Porque, como digo, eso es una campaña, además, pues muy diferente por las razones que ya conocemos, ¿no? De la situación de la pandemia y la crisis que estamos viviendo. Entonces, quizá puede ser que esta situación se modifique en las próximas semanas, ¿no? Pero como digo, para el grueso de los postulantes, la situación no ha cambiado mucho en meses. ¿Es por una falta de información, el hecho de estar en pandemia y de que haya limitaciones para que los candidatos hagan campaña electoral en las calles, en las plazas públicas, la falta de mítines? Esto puede estar afectando justamente eso, y que a 6 semanas, que es poquísimo, de las elecciones del 11 de abril, todavía veamos esta foto donde lo que más pareciera que hubiese es un desgano del electorado. Hay que poner las cosas un poco en contexto, ¿no? Porque es cierto que la pandemia afecta, pero tenemos elecciones en otros países, Ecuador, por ejemplo, hace poco, y pues la concentración de votos en los 3 primeros lugares fue alta, ¿no? Pero no es un tema solamente vinculado con la crisis de la pandemia y lo que estamos viviendo, ¿no? Hay otros elementos, ¿no? Y quizá el primero de ellos, y que a veces se nos pasa por alto, es que ya teníamos un sistema, pues, con problemas, ¿no? Débil hace Sí. algún tiempo, pero lo que pasó del 2016 hasta este momento ha sido un terremoto, ¿no? Un terremoto donde diversas figuras, personas han desaparecido, ¿no? Sea políticamente o inclusive físicamente. Y estas personas, estos liderazgos se han desprestigiado y han dejado, pues, muy poco de reserva, ¿no? En el campo político de los partidos. Entonces, estamos viendo en algunos casos personas que de alguna u otra manera vuelven, ¿no? Pues a postular, pero ya en una circunstancia de mucho desgaste, ¿no? En este periodo de 5 años que ha sido tan malo para la política. Por esa razón, creo que pues tienen tanta dificultad los candidatos, ¿no? Para poder generar mayores adhesiones. Pero, como digo, al final nuestro sistema de voto obliga a que la gente termine optando, ¿no? Entonces eso genera algún tipo de, pues al final, de agregación de la votación. Eso normalmente ya hubiera ocurrido en una elección ordinaria, ¿no? Yo hubiera pasado entre enero y el mes pasado, ¿no? Pero estamos marzo.
y eso aún no ocurre, ¿no? Esperemos que eso pues termine pasando quizá en las próximas semanas. ¿Y qué es lo que va a primar desde su punto de vista en estas 6 semanas que quedan? ¿Va a haber o el electorado podría estar esperando más propuestas de los candidatos, más propuestas concretas de qué hacer, por ejemplo, con la emergencia sanitaria, qué hacer con la crisis económica, el problema del sistema político que tenemos en el país? ¿O lo que va a primar son más los fuegos artificiales, aquellas propuestas que parezcan descabelladas, exageradas y que den que dar de hablar? A ver, si uno mira nuevamente, ¿no? a este ciudadano que ha pasado estos 5 años viendo pues una situación lamentable, ¿no? con la política, lo que tiene es desconfianza, ¿no? Para empezar. Sí, Enorme sí. desconfianza en la política, en los políticos y en lo que dice, ¿no? Entonces no basta con decir cosas, sino tener al mismo tiempo al menos un poco de credibilidad. Entonces, una de las cosas que va a evaluar sin duda la ciudadanía es qué tan creíble, ¿no? es lo que se ofrece, lo que se señala. No estoy hablando de una evaluación técnica, desde luego, ¿no? Eso pues no es algo que sea alcance de la media de la ciudadanía, ¿no? Me refiero a algo más básico pero importante, ¿no? Que es pues que hay una coherencia entre lo que se dice y las acciones, por ejemplo, ¿no? Entre lo que se señala y luego lo que se declara en una entrevista, lo que se presenta como el círculo que rodea a una persona. Todos esos elementos pueden ir generando en alguna medida pues un descarte o un apoyo eventualmente a un candidato. Pero lo otro es que el pasado también es muy importante, ¿no? Y claro, cuando los candidatos empiezan a tener cierta figuración, también su pasado pues empieza a ser visto con mayor cuidado. En los medios de comunicación, ustedes, ¿no? empiezan pues a buscar más información sobre esa persona y eso va saliendo. Eso puede Claro. tener un impacto negativo, pero a veces también, a pesar de eso, la gente valora otras cosas y no es pues el elemento definitivo. Pero por último, y aquí ya con eso cierro, creo que también es muy importante no perder de vista el tema del Congreso. Sí, claro. Creo que hay que mirar ese tema con mucho cuidado. Estamos viendo el tema presidencial, pero la elección congresal es igual de importante, quizá más en alguna dimensión. Y ahí también se están moviendo las cosas y eso hay que mirarlo con mucho cuidado porque es una elección en la cual pues vamos a tener 5 años, ¿no? de un parlamento No, que vamos a elegir el 11 de abril y tenemos que mirar eso con mucho cuidado. y vamos, lo hemos visto ya en el 2016 y ahora en el 2020. Antes de terminar, señor Lanegra, quería preguntarle sobre estas declaraciones que dio la candidata Keiko Fujimori ayer en una entrevista con Jaime Bailey, donde habla justamente del proceso electoral del año 2000, la reelección de Alberto Fujimori, donde ella dice que conversó con gente de Transparencia de ese entonces y le habían dicho que no, que fue una elección, la del año 2000, totalmente regular, donde no hubo ningún fraude. Y ustedes han publicado el día de hoy unos comentarios en la cuenta de Twitter. Sí, porque, a ver, más allá de entrar en una discusión, ¿no? sobre quién le dio esa versión, creo que es importante cuál es la versión oficial de Transparencia en esa materia, ¿no? Y porque está vinculado con un periodo muy importante del país, ¿no? El año 2000 fue una elección en la cual, usted recordará, ¿no? Hubo hasta una misión de la OEA presente que señaló un conjunto de graves problemas en esa elección. Pero lo más importante es que hay que tener claro de que eso fue una elección claramente injusta, ¿no? Claro. Las condiciones bajo las cuales se llevaron a cabo hoy serían inaceptables y no podrían ser consideradas como parte de una democracia y de un proceso de elección legítimo. Entonces, eso es algo que no debemos pues, olvidar, ¿no? Entonces, más allá de las preferencias que pueden tener las personas por los candidatos, sí es importante que los hechos sean claros, ¿no? Porque eso nos ayuda a fortalecer nuestra propia democracia. Perfecto, señor Lanegra. Muchas gracias. Muy gentil por estos comentarios. Iván Lanegra, secretario general de Transparencia. Se nos acabó el tiempo en el programa, pero no se despeguen de la programación de RPP Televisión, que ya viene Tatiana Alemán con las claves del día. Muy buenas noches, señores y señoras.